respeto al resto de los candidatos, por respeto al resto de los aspirantes a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Esto, miren, nos está generando obviamente más vistas, más clips, pero es verdaderamente pues preocupante que no respeten estos 5 últimos, vamos, los candidatos del miércoles, no respeten los tiempos. Y esto es por justicia, ¿eh? Por justicia se determinó cierto tiempo para cada aspirante a la pues, Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y empezando por este cuate, por José Luis Gómez Hernández, que interrumpe a la secretaria del Trabajo, a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, para preguntarle si el presidente va a estar pendiente de la elección, obviamente, ¿no? Pero bueno, para preguntarle esto, eh, todos se pasan de su tiempo establecido y eso es injusto. Esto va a sonar hasta infantil, pero hay que ser muy, muy claros. Hasta en la piñata se canta la canción y cuando termina la canción y tu tiempo se acabó, ¿no? Cuando llegan a esa parte, pues se acabó su tiempo y ya. Respeten a sus demás compañeros y compañeras, no la chinguen. Ayer martes y el lunes, todos respetaron sus tiempos. Me parece que uno que otro se les fueron 20 segundos, una cosa así. Todos estos se pasaron por mucho tiempo y no se vale, por respeto a los demás, no porque no puedan dar su mensaje o exponer todas sus propuestas. Se designó ese tiempo para que puedan todos participar, para que no haya injusticias como la que hay hoy ahí con estos 5 aspirantes a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Y mire, fue una conferencia de prensa muy interesante, una conferencia en la que el presidente vuelve a exhibir a Vicente Fox y a Felipe Calderón. Le preguntan sobre el caso de oceanografía, ¿no? Le preguntan la posición que va a tomar el gobierno ante la decisión de un juez que resuelve presuntamente medidas cautelares para frenar la venta de Banamex a oceanografía, ¿no? Y el presidente López Obrador, bueno, pone un extracto de uno de sus libros en el que plantea que la imagen fiel de la corrupción de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón está ilustrada con el caso de oceanografía llamado Yáñez Osuna, pues recibieron contratos con ganancias estratosféricas que coinciden con los sexenios del PAN, cuando ganó alrededor de 160 licitaciones, contratos que le dieron ingresos por cerca de 3,000 millones de dólares, pero que su caída, la caída de su oceanografía, se da a partir del fraude que le hacen a Citibanamex. ¿Por qué? ¿No? Dice, a ver, ¿cómo está eso, primo hermano? Si con tantas influencias que tenía oceanografía, si pues vamos, fueron tan beneficiados por Fox y por Calderón, se aplica la ley y Amado Yáñez incluso termina en la cárcel. Bueno, dice, bueno, pues porque Citibanamex tenía mucho más poder, más influencias, más agarraderas, y que se equivocaron de cliente, los de oceanografía, pues los de muy arriba no se dejan robar. Por cierto que, bueno, también le plantearon si ese patrimonio cultural de Citibanamex, los inmuebles pueden pasar una vez más, le plantean esto al presidente López Obrador, pueden pasar al Estado mexicano. Y el presidente dice, bueno, sí, mire, esto tiene que verlo Hacienda, tienen que analizarlo en cuanto estiman el valor del banco que cuestan este tipo de bienes, pero con el propósito de llegar a un acuerdo, lo único que quieren es que se mexicanice, que no haya concentración. Y es una declaración extremadamente fuerte, público consentidor. Dice que en efecto, algunos de los empresarios mexicanos que están buscando obtener Citibanamex, pues no se han portado muy bien, que digamos, no se han portado bien y tenemos diferencias con ellos, pero están en México y están invirtiendo. Lo que pasa es que antes, pues se los permitían, dice, si se pasaban de la raya, es porque antes se lo permitían a estos ricos y poderosos. ¿Se referirá a Ricardo Salinas Pliego, el presidente López Obrador? Bueno, más adelante el presidente aseguró que ve mucho futuro para la aerolínea que formarán los trabajadores de Mexicana de Aviación. Dice que hay muy buen futuro, que de acuerdo a los pronósticos, pues se ve que todo va muy, muy bien. Otro de los temas fundamentales de la conferencia de prensa mañanera fue una vez más el asesinato de Lourdes Maldonado. Miren, Rocío Jardines de W Radio le pregunta a López Obrador por qué Lourdes Maldonado no se apegó al mecanismo de manera federal, como él dijo, y si se ha contemplado la posibilidad de hablar con el exgobernador Jaime Bonilla.
si existe la posibilidad de que todavía se una a su gobierno. El presidente dice, a ver, van a cumplir con el compromiso de hacer una investigación a fondo, que ya se inicia esa investigación, van a ir informando siempre y cuando, van a ir informando siempre y cuando no afecte el avance de las gestiones. Comentó que en cuanto a Bonilla no hay impunidad, pero que tampoco se puede hacer politiquería en un asunto tan serio, que todos los que considere la autoridad van a ser investigados, pero que no pueden hacer juicios sumarios. Dice, a ver, ahora la secretaria de Seguridad Pública es Rosa Isela Rodríguez, no Genaro García Luna, así es el presidente López Obrador. Que los conservadores se aprovechan de estas circunstancias y andan sopiloteando, que por ejemplo, cuando Claudio X González estaba a favor de la privatización de la educación, además de las campañas, insultaban al magisterio en periódicos como El Reforma y que hacía muchas mentiras, en este caso lamentable. Pidió confianza para llegar al fondo y yo con mucho respeto, insisto, sí, hay que ser muy claros en las investigaciones y no puede haber una cacería de brujas, pero sí se mencionó al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, en las acusaciones. Ella misma lo hace en la mañanera, de Lourdes Mendoza. Y hace una semana se habla de pues, cómo ganó este laudo por un conflicto laboral con la empresa, una de las empresas de Jaime Bonilla. Yo insisto, estoy completamente de acuerdo con el presidente en el que no se puede hacer politiquería, no se puede apelar al sopilotaje, que no se puede hacer juicios sumarios, pero definitivamente no podría haber impunidad. Y tendrían que presentarse las cuentas claras. Si los presentados y los acusados son inocentes, bueno, pues que se demuestre eso. De hecho, mire, el presidente toma este tema para aprovechar y hablar sobre los ataques por la designación del muy controvertido historiador Pedro Salmerón. Ya ve usted que lo acusan varias mujeres de acoso sexual, especialmente cuando estaba en el ITAM. El presidente da varios datos al respecto. Dice, a ver, esto fue del ITAM, esto fue una cosa del ITAM, ¿no? Y yo me sostengo en mi nombramiento de Pedro Salmerón a la Embajada de México en Panamá. Dice el presidente que parecieran los tribunales de la Inquisición, pero que las denuncias son de sectores. Exigió una vez más pruebas, denuncias penales. Insisto, dijo el presidente que pues estas denuncias se basan en algo que, una situación directamente con el ITAM y la postura del conservadurismo. Eso es lo que dice el presidente López Obrador. Dice que así es el conservadurismo, no les cae bien un personaje y le dan duro, hasta se meten con la familia. Descartó reconsiderar su decisión y comentó que si hay un juicio y hay pruebas, pues y está también ahí en el Ministerio Público cómo iban a defender ellos a Pedro Salmerón, pero que no, que nada más por el momento es una campaña mediática. Yo lo que le planteo también a los que acusan a Pedro Salmerón, y mire, yo no estoy defendiendo a Pedro Salmerón me parece que ha criticado varias veces a Sin Censura, y pues obviamente no es santo de nuestra devoción, pero pues yo sí les pediría a aquellas que denuncien a Pedro Salmerón, que además de pues tener todo ese poder de convocatoria, puedan hacer estas denuncias penales, que se transmuten en denuncias penales. En estos días, en la mañanera, el mismo presidente López Obrador ha dado a conocer que no van a haber represalias, obviamente, a las personas que denuncien a Pedro Salmerón si es que pueden demostrar este tipo de acusaciones. Eso sí, no se puede lanzar simple y sencillamente una acusación hacia el aire. Destruir la imagen de una persona simple y sencillamente en los tribunales de las redes sociales, eso no existe. Tiene que transmutarse, tiene que quedarse claramente en una denuncia penal. Eso es muy claro. Y bueno, le pido a don